Buenos días. Vamos a hacer inicio a la audiencia de hoy, siendo las 8:34 de la mañana del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, martes 15 de abril del 2025. El Juzgado Supremo, a cargo del juez Checley Soria, va a llevar a cabo la audiencia pública de excepción de improcedencia de acción solicitada por la defensa de doña Madeleine y Delfonso Vargas, en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico al horario del Estado. Expediente 71-2024-1. Esta audiencia además se va a registrar en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo, señores concurrentes por el Ministerio Público, Carol Cubar Peralta, fiscal adjunta suprema provisional, primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias, señor. Gracias, doctora. Por la defensa de la señora Ildefonso Vargas. Su micro, doctor. No, no se le escucha. Por la defensa pública, ¿hay defensa pública? Señor magistrado, buenos días con todos los presentes. En esta oportunidad, el defensor público Edgar Caihuelpa Quispe, con colegiatúrica 7260, teléfono celular 980-720618, correo electrónico edgarccq1@gmail.com, domicilio procesal Girón Contumasa 846, quinto piso. Gracias. Gracias. Señor juez. A ver, ahora sí se le escucha. Ahora Muchas sí. gracias. Disculpe el inconveniente, No se señor juez supremo. Muy buenos días, señorita representante del Ministerio Público, abogados, colegas. Percy García Cabero, con registro del Colegio de Abogados de Piura, número 729, y demás datos que fueron indicados en el escrito correspondiente de la excepción. En esta oportunidad cuento como abogado con interconsulta con el doctor Mario Flores. Que se acredite, por favor. Adelante, doctor Flores. Muchas gracias, muy buenos días, señor magistrado, muy buenos días a los presentes. Quien habla, el abogado Mario Flores Rivera, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 49029, abogado interconsulta en esta oportunidad como parte de la defensa de la señora Madeleine Ildefonso. Muchas gracias. Gracias. Doctor Cayahualpa, se encuentra presente la defensa de la señora Ildefonso. Gracias por concurrir a esta audiencia. Queda dispensado de continuar en la misma. Buenos días, con su permiso, señor magistrado. Hasta luego, gracias. Doctor García, le doy el uso de la palabra, sí, para que echar sus argumentos. ¿Cuánto tiempo considera que necesita? Yo creo aproximadamente, doctor, 15 minutos o 15, 20 máximo. Correcto, adelante, lo escucho. Muchas gracias. Señor juez supremo, de conformidad con el artículo 6, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal, la defensa de la doctora Madeleine Ildefonso Vargas deduce ante su despacho una excepción de improcedencia de acción. Esta excepción, señor juez, se sustenta en que los hechos determinados en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria de fecha 26 de noviembre de 2026, que es en la carpeta 21-2022, y que sustentan la imputación específica en contra de mi patrocinada como autora del delito de cohecho activo específico, de cohecho pasivo específico, no regulan los elementos constitutivos establecidos en este tipo penal. ¿Cuál es la imputación, si me permite, señor juez, para ir a partir de esa determinación, precisando nuestros argumentos? El Ministerio Público imputa a la magistrada Madeleine Ildefonso Vargas ser autora del delito de cohecho pasivo específico, que se encuentra regulado en el primer párrafo del artículo 295. Este delito sanciona específicamente, para el caso concreto, al magistrado que acepta una promesa con el fin de influir o decidir en un asunto sometido a su conocimiento o competencia. Esto es lo que en la doctrina se conoce como cohecho pasivo de respuesta, es decir, una aceptación ante una propuesta realizada en este caso por el agente corruptor. La tesis fáctica de la que parte el Ministerio Público como antecedente, y que creo que es importante también esclarecer, es que las magistradas, por un lado, Madeleine Ildefonso Vargas, que es mi patrocinada, y otra magistrada, que es la doctora Irma Estela Cama, presentaron demandas constitucionales de acción de cumplimiento contra el Poder Judicial.
La primera lo hizo en enero del 2013, la segunda en julio de 2013. Y estas demandas, señor juez, fueron declaradas fundadas en primera instancia por el juez del quinto juzgado civil del Callao. Por apelaciones presentadas por la Procuraduría del Poder Judicial, ambos expedientes subieron a la Sala Superior Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao y se fijaron la fecha para vista de la causa, el 18 de agosto de 2015 para el caso de la demanda presentada por la doctora Estrella Cama, y el 20 de agosto de 2015 para el caso de la doctora Madeleine Ildefonso Vargas, que es a quien represento. Estos son los antecedentes importantes, señor juez, para tener claro, porque a partir de ellos se construye la imputación por parte del Ministerio Público, imputación que veremos no reúne los elementos que el tipo penal exige. El hecho que concretamente configuraría, señor juez, el delito es que la doctora Madeleine Ildefonso Vargas habría aceptado de la doctora Irma Estrella Cama, entonces jueza superior y además presidente de la Sala Civil Superior Permanente de la Corte del Callao, la promesa de programar de manera célere la vista de la causa de su demanda, de la demanda de la doctora Ildefonso, y específicamente para el mes de agosto del 2015, y además de lograr que César Inostroza Pariachi, que en ese momento era el presidente de la Corte Superior del Callao, hiciera las gestiones ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para impedir que ese expediente de la doctora Ildefonso no pase de la sala permanente a la sala transitoria civil de la Corte Superior de Justicia del Callao. A cambio de esta promesa, plantea el Ministerio Público en su tesis imputativa en la disposición de formalización, la magistrada, mi patrocinada, la doctora Madeleine Ildefonso Vargas, habría aceptado votar en su calidad de jueza civil, jueza integrante de la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, a favor de los intereses de la demanda que había presentado a su vez la doctora Estrella Cama en el proceso, como le indiqué yo, de cumplimiento en la que ella era la demandante. La Fiscalía sostiene que estas dos apelaciones no debieron ser conocidas por la Sala Superior Permanente, sino que esto debió ser conocido por la Sala Superior Transitoria de la Corte Superior de Justicia del Callao. Y esto esta afirmación la basa en la Fiscalía, en que por acuerdo 879-2015, emitido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se ordenaba que los distintos expedientes en materia constitucional y contencioso administrativa que no tuvieran vista de la causa hasta el 16 de julio de 2015 pasasen de la sala permanente a la sala transitoria. Entonces, para lograr que la sala civil permanente se mantenga en el conocimiento de estos dos casos, de estos dos expedientes que se habían programado para agosto de 2015, señala que la jueza Estrella Cama habría alegado ante la Corte Superior de Justicia del Callao, ante el presidente de la presidencia, problemas de plazos de notificación y cumplimiento de cuotas de producción para conseguir que esos casos que tenían vista de la causa para agosto se quedasen en la sala penal, en la sala civil permanente y no fuesen a la sala civil superior transitoria como lo había dispuesto inicialmente el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El hecho es que el presidente efectivamente hizo suya esta petición y solicitó al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial reconsiderar la fecha de corte y efectivamente por acuerdo 272-2015 el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió pasar de la fecha de corte 16 de julio al 2015 hasta el 2 de septiembre del 2015, ¿no? Para que efectivamente, en fecha 2 de septiembre del 2015, que también los casos que se habían programado de vista de la causa para agosto se mantuviesen en conocimiento de la sala penal, la sala civil permanente. La pregunta ¿es correcta la subsunción que hace el Ministerio Público de estos hechos en el delito de cohecho pasivo específico, primer párrafo, que es el cohecho pasivo de respuesta, es decir, de aceptación? El Ministerio Público sostiene que sí, ¿no? Que se dan todos los elementos constitutivos de este delito. Primero, porque este delito exige una calidad especial, ¿no? Que en este caso es ser magistrado y que evidentemente mi patrocinada, la doctora Ildefonso Vargas, tendría esa calidad porque ella es jueza superior integrante de la Sala Superior Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Con lo cual, la calidad especial se cumple. En cuanto a la conducta típica, que es aceptar una promesa, se dice que mi patrocinada, la magistrada Ildefonso, habría aceptado la propuesta hecha por la doctora Estrella Cama, que era entonces presidenta de la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, había aceptado la promesa de programar de manera célere la vista de la causa del expediente constitucional de la doctora Ildefonso Vargas, específicamente para agosto de 2015,
y además de hacer las gestiones ante el presidente de la Corte Superior del Callao para que éste pida al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que la fecha de casos que deban quedarse en la Corte Superior Permanente ya no sea 17 de julio, sino incluya el mes de agosto. Esta promesa, dice el Ministerio Público, lo cual ahí está la conducta típica. Y además se cumple también con la finalidad de la promesa, ¿no? Porque efectivamente el Ministerio Público dice que la doctora Ildefonso Vargas había aceptado esta promesa a sabiendas de que era para influir con su voto, ¿no? Como jueza superior integrante de la Sala Permanente Civil de la Corte Superior del Callao, en el proceso constitucional de acción de cumplimiento que había interpuesto la presidenta, es decir, la presidenta de la Sala, la doctora Estrella Cama. Entonces, esa era de alguna forma la situación de cambio de favores que de alguna forma el Ministerio Público utiliza para efectivamente sostener que existe una subsunción de los hechos que se ha descrito en la formalización de la investigación preparatoria en el delito de cohecho pasivo específico previsto en el primer párrafo. Sin embargo, señor juez, y esta es ya propiamente la argumentación de nuestra excepción, si se hace un análisis estrictamente jurídico, no probatorio, estrictamente jurídico, de los hechos que el Ministerio Público ha identificado y ha subsumido en el delito de cohecho pasivo específico, primer párrafo del artículo 395, lo cierto es que hay dos elementos que no existen en el presente caso. En primer lugar, la calidad especial para poder ser autora del delito, y en segundo lugar, el elemento típico de la promesa. Y en esto quisiera centrar claramente el debate en esta excepción, señor juez, si se me permite. El delito de cohecho pasivo específico efectivamente requiere una calidad especial, que es ser magistrado, árbitro, fiscal, perito, miembro del tribunal administrativo o cualquier otro análogo. Sin embargo, y esto es doctrina y jurisprudencia consolidada, no basta tener la calidad formal exigida por el tipo penal, es decir, ser magistrado, sino que se requiere que exista lo que la doctrina y la jurisprudencia ha denominado una posición de deber especial. Es decir, que además de ser magistrado, debe encontrarse en posición de deber y, por lo tanto, infringir ese deber a través de la comisión del delito. De hecho, eso es precisamente lo que explica que dogmáticamente estos delitos se reconocen como delitos de infracción de un deber. El artículo 395 define cuál es esa posición específica que debe tener el funcionario, digamos, que regula las calidades establecidas en el artículo 395. ¿En qué parte efectivamente establece esa posición de deber especial? Cuando dice que efectivamente el magistrado, que en este caso lo que importa, porque estamos hablando de mi patrocinada, que es una magistrada superior, dice que esa magistrado debe tener bajo su conocimiento o competencia el asunto por el que precisamente acepta el donativo o la promesa, ¿no? O cualquier otra ventaja o beneficio. Es decir, no basta ser magistrado, sino que además debe tener la posición especial de que como magistrado conoce o tiene como competencia un asunto, obviamente hay que entender esto en un sentido jurisdiccional, que resulta precisamente, ¿no?, la contraprestación en el sentido de su actuación en este asunto por el cual se recibe la promesa o se acepta la promesa presentada en este caso por el agente corruptor. Y lo cierto es que obviamente eso no se presenta en el siguiente caso. ¿Por qué? Y esto es muy puntual, señor juez. Porque según la tesis del Ministerio Público, mi patrocinada habría aceptado la siguiente promesa, que es que la doctora Estrella Cama iba a programar de manera célere para agosto del 2015 el conocimiento del expediente constitucional de mi patrocinada, y que además haría las gestiones ante el presidente para que este a su vez vaya al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que se alargue los plazos de expedientes que tenían que permanecer en la Sala Superior Permanente y no ser remitidos a la Sala Superior Transitoria. Pero lo cierto es que la doctora Madeleine Ildefonso Vargas, al momento en que supuestamente se ejecuta o comienza a ejecutarse la promesa, que ya sabemos que consiste en dos aspectos, no conocía ni era competente para decidir la apelación de la sentencia de primera instancia emitida en el proceso constitucional de la doctora Estrella Cama. Es decir, como se desprende claramente de los contenidos de la disposición de formalización de la investigación preparatoria, las dos prestaciones que conforman la promesa ofrecida suceden de manera anterior a la designación y nombramiento de la doctora Madeleine Ildefonso Vargas como integrante de la Sala Civil Permanente. Es decir, en el momento en el que las supuestas promesas, la programación célere
de la causa de la doctora Ildefonso Vargas, así como la gestión ante el presidente y luego ante el Consejo Ejecutivo, se empiezan a ejecutar antes de que la doctora sea miembro integrante de la sala civil permanente. Por lo tanto, no tenía la posición de deber especial para poder cometer ese delito. ¿Era magistrada? Sí, formalmente, pero materialmente no podía cumplir ella con la contraprestación de la promesa, dado que en ese momento ella no era integrante de la sala superior. Y esto es muy claro desde el propio análisis que uno puede hacer a la disposición de formalización de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Bueno, porque como se puede ver en la propia formalización, la vista de la causa para que se vea en agosto del expediente de la doctora Isabel Ildefonso Vargas se hizo por resolución 19 del 13 de julio del 2015. Es decir, la promesa se cumplió el 13 de julio de 2015 cuando por resolución 19 se programó la vista de la causa para el mes de agosto del 2015. Y el otro aspecto de la promesa, que era las gestiones, esto según los hechos concomitantes contenidos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, se inicia con el pedido que hace la doctora Estrella Cama como presidente de la Sala Civil Permanente al relator de la sala, que es el señor Rodolfo Dulando Chacón, para que le haga un inventario de todas las causas constitucionales y contenciosas administrativas que tenían vista para la causa o que estaban por resolver y los expedientes que no tuviesen señalado aún fecha para su conocimiento. Este informe fue entregado por el relator de la sala por oficio sin número 214 de fecha 13 de julio del 2015. Es decir, que la doctora Estrella Cama empieza a cumplir la promesa de hacer las gestiones para conseguir que el Consejo Ejecutivo alargue la fecha de causas que deberían, con vista a la causa, quedarse en la sala penal, en la sala civil permanente. Esto se empieza a iniciar con este informe que se remite el 13 de julio de 2015 por el relator. Es decir, claramente la promesa se empieza a ejecutar por lo menos un día antes del 13 de julio del 2015. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que la doctora Madeleine Ildefonso Vargas recién pasa a integrar la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao por resolución administrativa 389-2015 PCSCLPJ del 14 de julio del 2015. Es decir, esta resolución es un día después y además establece que la doctora recién va a asumir el cargo de jueza superior de la Sala Civil Permanente el 16 de julio del 2015. Es decir, que la posición de deber para que ella pueda cometer el delito, recién ella la asumió el 16 de julio del 2015. ¿Cómo es posible que la promesa se haya cumplido el 13 de julio, 3 días antes? ¿Y cómo es posible que el inicio de las gestiones para solicitar ante el Consejo Ejecutivo que el caso se mantenga en la Sala Civil Permanente se inicie desde el 13 de julio, cuando todavía a esa fecha la doctora Ildefonso Vargas no era miembro de la Sala Civil Permanente que tenía que conocer el caso de la doctora Estrella Cama? Entonces, no reunía clara y abiertamente la calidad de su funcionario público de magistrado en la posición de deber, no cumplía con el requisito típico que dice que este funcionario tiene que tener bajo su competencia o conocimiento el asunto por el cual existe ese intercambio o esa aceptación de promesa. Entonces, eso significa, señor juez, claramente que la imputación que el Ministerio Público hace contra mi patrocinada es una imputación atípica, porque si bien formalmente mi patrocinada era magistrada, en el momento en el que se cumple la parte de la primera promesa, que es la programación célere, y en el momento en que empieza a ejecutarse la segunda promesa, que es las gestiones ante el presidente y luego ante el Consejo Ejecutivo Perjudicial, se empieza antes del 13 de julio. Y recién mi patrocinada entra el 16 de julio de 2015 como integrante de la Sala Superior. El segundo argumento, y con esto concluyo, señor juez, tiene que ver con el elemento típico promesa, que según obviamente la doctrina y la jurisprudencia consolidada, la promesa tiene que tener unas características. Según autores que han trabajado claramente esta problemática de los delitos de
contra la Administración Pública, específicamente, por ejemplo, el doctor Salinas Sicha, establece con claridad que la promesa es el ofrecimiento que la gente hace de la entrega futura de dos cosas, o de un donativo o de una ventaja. Entonces, esa es la promesa típica, ¿no? La promesa es el ofrecimiento para entregar futuro, o un donativo o una ventaja. Por lo tanto, no se trata de cualquier ofrecimiento, sino tiene que el ofrecimiento a la promesa ser de un donativo o de una ventaja. El donativo es un obsequio, un regalo que tiene una naturaleza material, corpórea y valor económico. Y la ventaja es cualquier privilegio o beneficio que se entrega a favor del funcionario público que comete el delito de cohecho pasivo. Y el recurso de nulidad 1423-2015 Apurima además establece otra exigencia para que la promesa sea típica. Y es que la promesa debe reunir dos características. Debe ser seria, una promesa seria, es decir, no debe ser una promesa que pueda evidentemente interpretarse en términos de broma o en términos de algún tipo de afirmación sin mayor sustento. Y además debe ser posible. Es decir, el que realiza el ofrecimiento de la promesa debe él poder cumplir. Debe ser posible que él cumpla con esa promesa, si no, no sería una promesa, ¿no? Si yo digo que prometo volar y no puedo volar, evidentemente no puede ser una promesa. Lo primero que cabe discutir precisamente en relación con estas características típicas que debe tener la promesa para que sea tal, es que la promesa de un donativo ventaja, o sea, habríamos que analizar si efectivamente la promesa que se le hace a la doctora Madeleine Ildefonso Vargas, según la tesis del Ministerio Público, por parte de la doctora Estrella Cama, efectivamente es una promesa de donativo o de ventaja. Evidentemente no es una promesa de donativo, porque no le promete darle nada, algún bien en beneficio. Con lo cual tendríamos que decir que es ventaja. Y efectivamente, el Ministerio Público en la disposición de formalización dice que hay una ventaja bajo la siguiente idea, y es que en ese momento en la sala superior transitoria, a la que debía haberse repetido, según el Ministerio Público, el expediente de la doctora Ildefonso Vargas, se aplicaba la llamada doctrina Bretonech, ¿no? Que era la doctrina impuesta por el presidente de esa sala, que conforme a esa interpretación de la sala transitoria, las demandas de acción de cumplimiento interpuestas por jueces se declaraban improcedentes, ¿no? Porque decía que era un tema de falta de competencia, que ese beneficio se había perdido en el 2013. El hecho es que el Ministerio Público dice el precedente de Bretonech habría significado que la demanda de la doctora Ildefonso Vargas sea declarado improcedente. Por lo tanto, la promesa de hacer una programación célere y de gestionar para que el caso sea vista por la Sala Civil Permanente habría significado que se le declare fundada su demanda y que no se le declare improcedente lo que habría sucedido en la sala, en la sala transitoria, civil transitoria de la Corte Superior de Justicia del Callao. Lo cierto, sin embargo, señor juez, es que el proceso constitucional de acción de cumplimiento que interpuso la doctora Ildefonso Vargas, bajo ningún escenario pudo haber sido conocido por la Sala Civil Superior Transitoria del Callao. ¿Por qué? Primero, porque la razón o el fundamento digamos, en qué se sustenta, por qué los expedientes terminaron cuya vista de la causa estaba fijado para agosto de 2015, ¿por qué tuvieron que verse en la sala penal, en la sala civil permanente y no la transitoria? Fue una decisión tomada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el que con razones técnicas y con un análisis, entendemos, estrictamente jurídico y técnico, estableció que los casos constitucionales y contenciosos administrativos que tuviesen previsto fecha de vista de la causa para agosto de 2015 tenían que ser conocidos por la sala superior permanente. Es decir, esto tenía que haberse conocido, con lo cual la promesa célere o en todo caso la gestión, eso es algo que no se puede asumir como promesa, porque eso es algo que finalmente decidió el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Pero lo más importante, y esto es importante tenerlo en consideración, es que la misma sala civil transitoria a la que habría llegado el expediente de la doctora Ildefonso en la tesis del Ministerio Público, había establecido ya como doctrina jurisprudencial consolidada que en los casos en los que ya había prevención, es decir, en los casos que ya había abocamiento de la sala superior permanente, la sala superior transitoria remitía esos expedientes directamente a la sala civil permanente,
aplicando el artículo 31 del Código Procesal Civil, diciendo que como ya había un abocamiento y una prevención, la figura de la prevención, esto no podía ser conocido por la Sala Civil Transitoria, sino por la permanente. En consecuencia, aunque la doctora Estrella Cama no hubiese programado de forma célere la vista de la causa, e incluso no hubiese hecho ninguna gestión ante la presidencia y por lo tanto el Consejo Ejecutivo había establecido que la fecha de corte es el 16 de julio del 2015, el hecho es que con resolución 18 del 4 de mayo del 2015 y luego con resolución 6 y 7 de noviembre de 2015 e incluso con resolución 19 del 13 de julio de 2015, ya la Sala Civil Permanente había realizado abocamientos, conocimientos y programaciones de vista de la causa. Eso significa que aunque el expediente hubiese sido remitido a la Sala Civil Transitoria, porque al final no se hubiese programado la audiencia para agosto, sino que no se hubiese hecho absolutamente nada y tampoco el Consejo Ejecutivo hubiese cambiado su opinión, ese caso, la Sala Civil Transitoria la habría regresado a la Sala Civil Permanente, porque ya existían desde mayo del 2015, desde el 4 de mayo del 2015, resolución de abocamiento por parte de la Sala Superior, y la Sala Superior Permanente. Y la Sala Civil Transitoria decía que esos casos no los veía, porque ya había prevención con base en el artículo 31 del Código Procesal Civil. Por lo tanto, señor juez, el ofrecimiento de la doctora Estrella Cama no supuso ningún beneficio para la magistrada Madeleine Delfonso Vargas, pues aunque ella no hubiese hecho nada de lo que el Ministerio Público dice que hizo, porque eso es asumir acríticamente, y no vamos a entrar en un tema probatorio, vamos a asumir lo que dice el Ministerio Público, aunque la doctora Estrella Cama no hubiese cumplido con la promesa, no hubiese prometido, no hubiese hecho nada, ese expediente de la doctora Ildefonso Vargas habría terminado conociéndose por la Sala Civil Permanente. Por lo tanto, no hay ningún beneficio. Pero adicionalmente, como lo hemos indicado también, una promesa tiene que ser de cumplimiento de quien lo promete. Y la doctora Estrella Cama no podía prometer que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial iba a mantener también en la Sala Penal, en la Sala Civil Permanente, los expedientes con vista a la causa en agosto de 2015. Por una sencilla razón, porque esa decisión no le correspondía a la doctora Estrella Cama, como presidenta de la Sala Civil Permanente, sino que le correspondía específicamente al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el que emite el acuerdo en septiembre del 2015, señalando que los casos con vista a la causa hasta agosto del 2015 debían ser conocidos por la Sala Civil Permanente. Por lo tanto, no puede ser una promesa, porque una promesa implica prometer lo que uno puede cumplir. Uno no puede prometer lo que otro va a cumplir, que en este caso tenía que ser cumplido eventualmente por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Señor juez, como usted puede ver, la imputación, y no hemos discutido temas probatorios, hemos asumido lo que dice el Ministerio Público tal cual en su disposición de formalización, pero resulta que asumiendo esa tesis, mi patrocinada no reúne en la posición de deber especial, es magistrada, pero en el tiempo de las promesas en las que se ejecutaron estas promesas, ella no era integrante de la Sala Civil Permanente, por lo tanto no estaba en conocimiento o en competencia o bajo su competencia el asunto que habría significado la contraprestación a la promesa, y en segundo lugar, en realidad, lo que prometió, entre comillas, la doctora Estrella Cama no reúne las exigencias de una promesa, porque no implicó un beneficio para la doctora Ildefonso Vargas, cuyo caso habría sido conocido sí o sí por la Sala Civil Permanente, y en segundo lugar, porque tampoco puede constituir una promesa algo que la que promete no puede cumplir, que en este caso era efectivamente decretar a nivel del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que los casos con vista a la causa hasta agosto del 2015 tenían que ser conocidos por la Sala Civil Permanente. Por estas consideraciones, señor juez, esta defensa solicita que usted, en un análisis objetivo de estos argumentos, declare fundada esta excepción de improcedencia de acción y, por lo tanto, el sobreseimiento de la causa en lo que corresponde a la imputación específica formulada contra mi patrocinada, la doctora Madeleine Ildefonso Vargas. Gracias, doctor. Doctora Cuba tiene el mismo tiempo que usó la defensa, 25 minutos. Gracias, señor juez. ¿Me escucha? Sí, ¿yo le escucho? ¿Me escucha usted? Sí, le escucho, doctora. Muy bien, muchas gracias, ¿Y le señor. escucha? Doctora García, ¿le escucha? Parece que no escucha, pero a ver un minutito. Yo sí le escucho perfecto, doctor. De acuerdo. ¿Ahora le escucha? ¿Me escucha a mí?
¿Escucha, doctor García? No escucho. Sí, a ver. Si quiere puede volver a conectarse. Yo sí escucho bien. Ahora. Su Ahora micro. sí escucho, doctor. Ah, perfecto. Adelante, doctora Cuba. Muchas gracias, señor Juez Supremo. El Ministerio Público solicita que se declare infundada la sección de improcedencia de acción presentada por la defensa técnica de la investigada Madeleine Delfonso Vargas a mérito de los fundamentos que paso a detallar. Conforme aparece en los antecedentes, señor Juez Supremo, la Fiscalía formalizó investigación preparatoria mediante la disposición número 10 de fecha 26 de noviembre del 2024. Ahora bien, tal como se conoce, la investigación preparatoria tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada se produjo o no se produjo, en qué circunstancias y elementos circunstanciales. El nivel de precisión de los hechos, de conformidad con la naturaleza jurídica de la etapa de investigación preparatoria, es efectivamente que se va construyendo a lo largo, existe una delimitación progresiva de la imputación a lo largo de todo lo que es la investigación preparatoria. Bajo esa línea de ideas, debemos precisar que la imputación realizada a Madeleine Delfonso Vargas en la disposición de formalización de investigación preparatoria señala que en su actuación como jueza superior e integrante de la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en el año 2015 habría aceptado de parte de Irma Flores Trellacama la promesa de programar de manera célere la vista de la causa en su proceso de cumplimiento y lograr que César José Inostroza Pariachi realizara las gestiones necesarias ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que impida la remisión de los expedientes a la Sala Civil Transitoria de la Corte del Callao. Bajo esa línea, señor, debemos tener en cuenta que tal como aparece precisada la imputación, el Ministerio Público no ha delimitado aún exactamente la fecha de comisión del delito, porque efectivamente, encontrándonos en una etapa de investigación preparatoria, la misma está en construcción. ¿Qué es lo que precisó el Ministerio Público? Que la imputación se circunscribiría al año 2015 específicamente, porque con los actos de investigación se espera poder cerrar exactamente cuándo ocurrieron los hechos. Y esto lo señalamos porque la defensa técnica precisa o basa su solicitud de sección de improcedencia de acción basándose en dos argumentos principales. El primero es que señala que habría una atipicidad por falta de posición especial del deber de autor. Le ha señalado a usted durante esta audiencia que la investigada Madeleine Delfonso Vargas no habría tenido la calidad de juez superior de la Sala Superior Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao cuando habría aceptado la promesa. Pero, señor magistrado, esta aseveración de la defensa no se corresponde con los antecedentes de la causa. En ese sentido, debemos señalar lo siguiente. Conforme se tiene de las propias argumentaciones realizadas por el Ministerio Público, la resolución administrativa de presidencia 389-2015 del 14 de julio del 2015, suscrita por César José Inostroza Pariachi en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, resolvió reasignar a Madeleine Delfonso Vargas como juez superior integrante de la Sala Civil Permanente del Callao a partir del 16 de julio del 2015. De la propia resolución antes citada, se tiene que hasta ese momento Ildefonso Vargas venía desempeñándose como juez superior de la Sala Laboral Transitoria. Ahora bien, la resolución 19, que fijó la fecha de la vista de la causa en el proceso de acción de cumplimiento de Madeleine Delfonso, si bien es cierto, tiene fecha 13 de julio, es parte de la investigación determinar si efectivamente esta es la fecha en la que fue emitida. Toda vez que, conforme se advierte de los antecedentes, señor Juez Supremo, las cédulas de notificación con las cuales la resolución 19 fue notificada fueron generadas el 18 de julio del 2015. Es más, en los informes que se hacen, en los oficios que cursa el relator a la presidenta de la sala, en ese entonces Irma Estrella Cama,
mediante el cual da cuenta de los expedientes que se encontraban con vista de la causa hasta agosto, hasta julio u otras, específicamente en el oficio que remite el relator Dulanto hacia la presidenta Estrella Cama, que aparecería fechado con fecha 13 de julio, se incluye en la lista como expedientes señalados con vista de la causa para agosto del 2015, un expediente, el expediente 1828-2023, que en realidad la resolución con la que se fijó la vista de la causa para este expediente fue emitida el 15 de julio del 2015. Entonces, no habría una logicidad. ¿Cómo es posible que al 13 de julio se podía ya saber que se iban a fijar vistas de la causa de una resolución del 15 de julio? Todo eso le permite a la Fiscalía, precisamente como parte de la investigación, establecer en realidad cuándo se produjeron realmente las determinaciones y las fijaciones de las vistas de la causa a través de las resoluciones judiciales. Porque si tenemos que el 14 de julio del 2015, la resolución administrativa 389, que ya designaba o reasignaba a la señora Ildefonso para trabajar en la primera sala civil permanente de la Corte del Callao, donde también estaba la coinvestigada Irma Flores Estrella Cama, señalaba que ésta ejercería funciones en tal sala a partir del 16 de julio, pero el 14 de julio, en que ya fue publicada la resolución, ya se conocía este hecho. Precisamente esta situación de la determinación real del momento en el que se habría producido la promesa es parte de los extremos que debe esclarecerse durante la etapa de la investigación preparatoria a efecto de poder determinar lo conveniente. Pero en todo caso, a la fecha, conforme he detallado, los propios indicativos de la investigación señalan que podría establecerse que las fechas de los documentos no se condecirían con otros actuados. Ahora bien, se señala también de que en este caso, el tema de la promesa. La defensa técnica de la investigada Madeleine Ildefonso Vargas nos señala sobre el tema de la promesa, precisando que la promesa no cumple con los elementos que debe reunir toda promesa para este tipo de ilícitos, que sea seria, posible. En ese sentido, debemos precisar lo siguiente. La promesa que le hizo, que fue aceptada por la investigada Ildefonso Vargas, era precisamente que se le señale una vista de la causa de manera célere. Y efectivamente, la vista de la causa fue señalada para agosto del 2015. Pese a que, tal como hemos detallado en la disposición de formalización de investigación preparatoria, la anterior presidenta de sala, la que precedió a Irma Flores Estrella Cama, en documentos oficiales había informado ya que las vistas de la causa estaban copadas hasta el próximo año. Entonces, la real situación, la seriedad de la promesa y la posibilidad era real. También hemos detallado en la disposición de formalización de investigación preparatoria que el relator de la Sala Civil Permanente del Callao, el señor Dulanto, ha explicado y expuesto que la toma de la decisión para la designación de las vistas de la causa era de exclusividad de la presidenta de la sala. En este caso, Estrella Cama, quien le habría ofrecido precisamente esta situación a Madeleine Ildefonso Vargas. Hablemos ahora sobre la otra promesa que habría sido aceptada por la señora Ildefonso Vargas. Tal como aparece también señalado en la disposición de formalización de investigación preparatoria, la otra promesa consistía en que efectivamente Irma Flores Estrella Cama se comprometía a realizar las acciones correspondientes con César José Inostroza Pariachi para que el Consejo Ejecutivo no permitiera que los procesos que tenían que ver sobre acción de cumplimiento, sobre este pago de haberes insolutos de los magistrados, fuera visto. Tal como hemos detallado en la disposición de formalización de investigación preparatoria, y no debe pasar desapercibido este detalle, César José Inostroza, Irma Estrella Cam, Madeleine Ildefonso Vargas, los tres tenían procesos de este tipo, de acción de cumplimiento.
Los tres trabajaban en su momento en la Corte Superior de Justicia del Callao. Los tres eran superiores y al momento de los hechos, año 2015, César José Inostroza Pariachi se desempeñaba como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Ahora bien, ¿la promesa era posible o no era posible? A este nivel de estadio de la investigación, la Fiscalía considera que la promesa era posible por lo siguiente. En primer lugar, César José Inostroza era el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y como tal, a través de él se realizaban los pedidos hacia el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para determinar primero las creaciones de nuevas salas, las conversiones de salas y la forma de distribución de la carga. Irma Flores Estrella Cama, al momento de los hechos que atribuye a la Fiscalía, era la presidenta de la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Era la persona que podía solicitar los informes necesarios para establecer el posible reparto de la carga ante la creación de una sala civil transitoria. De hecho, tal como se detalla en la disposición de formalización de investigación preparatoria, y lo ha referido el relator, Irma Flores Estrella Cama le pidió una serie de informes o documentos, entre ellos que se indicara que el hecho de que no se quedaran bajo conocimiento de la primera sala civil los expedientes que tenían vista de la causa señalada para agosto, implicaría varias afectaciones porque no habría tiempo suficiente para que la otra sala pudiera comunicar y notificar oportunamente las vistas de la causa ya señaladas, y en ese sentido hizo realizar sendos informes al relator de la sala para que esta carga pudiera permanecer en la sala civil permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Y la finalidad de que los expedientes de Irma Estrella Cama, de Ildefonso Vargas y de César Inostroza permanecieran en esta sala, pues tal como lo señala la defensa técnica de Ildefonso Vargas, porque en la otra sala, en la sala transitoria, pues había ya existido un criterio que decía que ese tipo de casos no era la vía, la acción de cumplimiento para demandar, que esto debía verse en otras vías. Y es que precisamente por eso, estas tres personas, conforme se ha detallado en la disposición de formalización de investigación preparatoria, estaban preocupadas en que los expedientes quedaran en la sala que estaba bajo la presidencia de Irma Flores Estrella Cama. Por tanto, cuando se dice que la promesa, si era seria, si era creíble, era posible, porque a raíz de los informes que pudiera efectuar Estrella Cama, remitidos a la presidencia de César Inostroza, y César Inostroza remitir esta información con sus propios pedidos en los mismos sentidos al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se garantizaba que estos procesos fueran resueltos, no solo de manera célere, porque las vistas de la causa de estos tres procesos fueron señaladas en agosto del 2015, cuando la anterior presidenta de sala había informado ya que existían vistas de la causa hasta enero del siguiente año. Y esa precisamente fue la causa por la cual se pidió la creación de otra sala, porque existía este exceso de carga. Y sin embargo, el proceso, dentro de ellos el de Madeleine, fue señalado para agosto del 2015. Ahora bien, las tratativas, las gestiones de lo que habría prometido Estrella Cama tuvieron una consecuencia así, porque finalmente con la resolución administrativa 272-2015 del 2 de septiembre del 2015, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a mérito de los documentos cursados por César José Inostroza, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, a mérito de los documentos cursados por Irma Estrella Flor Cama, dispuso que la Sala Superior, dejar sin efecto el Acuerdo 879-2015 y posibilitó que la Sala Superior Civil Permanente de la Corte del Callao siga conociendo los expedientes donde se señaló vista de la causa para el mes de agosto del 2015. Cuando la defensa técnica de la investigada Ildefonso Vargas señala que de todas maneras no se generó ninguna ventaja para la señora Ildefonso Vargas porque aun cuando su proceso hubiera ido a la otra sala, hubiera sido devuelto por una cuestión de prevención, debe tenerse en cuenta también, como se ha señalado en la disposición de investigación, de formalización de investigación preparatoria, que precisamente esos temas habían sido zanjados en las resoluciones ejecutivas del Poder Judicial sobre quiénes debían conocer la carga. Y precisamente
sobre esas propias situaciones, tal como lo hemos esgrimido, Irma Flores Toyacama ya había sentado una posición en su sala. Entonces, la promesa era seria, era real, era posible, y se tiene que verificar este contexto dentro de la situación que estaba ocurriendo, porque así ha sido narrado por el Ministerio Público. Eran 3 jueces superiores, dentro de ellos el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Nostroza Pariache, buscando que los expedientes quedaran en esa sala, donde sería resuelto por estas personas de manera célere y con fundamentos a favor de los mismos. Bajo esa línea de argumentación, señor, teniendo en consideración que la construcción de los hechos imputados en la formalización de investigación preparatoria es progresiva y delimitativa, el Ministerio Público solicita que se declare infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa técnica de la investigada Madeleine y Delfonso Vargas. Muchas gracias, señor. Y concluyo. Gracias, doctora. Doctor García tiene 7 minutos para su réplica. Muchas gracias, señor juez. Yo quisiera empezar en relación al argumento que el Ministerio Público hace de progresividad de la investigación, porque de alguna forma lo que está sosteniendo el Ministerio Público es que ninguna excepción de improcedencia de acción podría ser declarada fundada, dada que como la investigación es progresiva, las cosas pueden ir cambiando a lo largo de la investigación. Y no solamente es un argumento lógico el que llevaría a descartar este argumento de la progresividad que existe efectivamente, pero que no puede oponerse al planteamiento de una excepción de improcedencia de acción, lo que ha dicho la Corte Suprema en la casación 1307-2019, Corte Suprema. Fundamento 8, que creo que resulta pertinente oralizar brevemente. Dice que no es de recibo argumentar que el examen de la imputación del comportamiento y obviamente también de la imputación del resultado requiere la culminación de la investigación preparatoria. La ejecución de un comportamiento riesgoso, el carácter penalmente relevante del mismo y la determinación de si su creación puede imputarse penalmente al que ha producido o lo pudo evitar, está en función, juicio de subsunción normativa, a la descripción fáctica que contiene el acto de imputación fiscal. Es obvio que el examen de la viabilidad de la excepción de improcedencia de acción depende de la claridad y precisión de los hechos jurídicos penales, siempre necesario por mandato legal del acto de postulación de la Fiscalía. No está en función del avance de las investigaciones y menos a la culminación del procedimiento de investigación preparatoria. Es cierto que conforme avanzan las averiguaciones, la acción penal puede modificarse, ampliarse o precisarse con la incorporación de datos nuevos, pero esta situación contingente y aleatoria no puede ser determinante para que el imputado en el ejercicio de su derecho a una tutela procesal efectiva y de defensa procesal pueda formular un medio de defensa o excepción. Esta última, por lo demás, no está condicionada a que el procedimiento de investigación culmine y se dé curso al procedimiento intermedio. La Corte Suprema es, creo yo, contundente frente al argumento de progresividad. Esto no puede ser tomado como un argumento, sí, posiblemente para poder variar algunos aspectos contingentes, accesorios de la imputación que inicialmente se contiene en la formalización, pero lo que no se puede hacer es alegar como argumento contra excepciones de improcedencia de acción. Corte Suprema, reitero, casación 1307-2019, Corte Suprema. En relación a lo que me queda bastante llamativo, ¿no? El Ministerio Público dice, no hay fecha de comisión del delito. No tenemos fecha de comisión del delito. Y claro, a uno le llama poderosamente la atención, sí, que no tienen fecha de comisión del delito, cómo han podido determinar la necesaria vinculación que hay entre promesa e influencia o digamos, contraprestación. ¿A cambio de qué? Si es que no se tiene fechas claras como para poder decir, si era un sujeto idóneo o no era un sujeto idóneo para cometer el delito. Y precisamente el Ministerio Público ha reconocido que conforme a las fechas de las resoluciones, no es posible que mi patrocinada pueda haber cometido el delito. Reconoce que efectivamente la resolución de presidencia fue del 14 de julio, que recién la doctora Isabel Madeleine y Delfonso Vargas entra el 16 de agosto de 2015 y que la resolución 19, que era la promesa, se hizo un día antes de la emisión de la resolución, el 13 de julio. Y que incluso el informe del señor Mulante del 13 de julio de 2015 también se inicia efectivamente 13 de julio, y eso significa antes de que la doctora Ildefonso Vargas pueda cometer este delito por tener la calidad de magistrada integrante de la Corte Superior Permanente de la Corte de Justicia del Callao. ¿Qué es lo que está diciendo ahora el Ministerio Público, en mi modesta opinión y con todo respeto, de manera sorpresiva? Está diciendo que las fechas de estas resoluciones o informes
están investigándose, que no existe de alguna forma certeza sobre si la fecha formal en la que aparece es realmente la fecha en la que estas decisiones se emitieron, ¿no? Y llama poderosamente la atención el argumento, ¿no? Porque dice, claro, el 13 de julio se emitió la resolución 19, pero se fueron notificadas el 18, o sea que podría esto haber sido el 14, el 15, el 16 y simplemente se predateó. Ya pues, pero si esto es así, mejor pues todavía para la defensa, si fuese el 14, o perdón, si fuese argumentos que significan que esta resolución fue hecha en todo caso con fechas posteriores, porque obviamente las fechas posteriores no podrían haber cambiado, en este caso, la tesis de la defensa de que esta promesa se hizo precisamente cuando mi patrocinada ya era magistrada, de la integrante de la sala superior. Pero el punto importante, señor juez, aquí es decir lo siguiente. ¿No es acaso una máxima de la experiencia que las resoluciones se notifican días después de la fecha? Es decir, ¿qué argumento la fiscalía ofrece para poder dudar de una fecha simplemente porque la fecha de notificación fue 5 días después? Es decir, ¿no es acaso una práctica usual del Ministerio Público y del Poder Judicial notificar las resoluciones 3, 4, 5 o hasta 10, 15 días después de la emisión de la resolución? Quiere decir que el planteamiento que está teniendo el Ministerio Público es un planteamiento contra las máximas de la experiencia. Pero lo más grave, señor juez, y este punto sí quisiera destacarlo, es que en ninguna parte de la disposición de formalización, en ninguna parte se hacen estos cuestionamientos a las fechas de las resoluciones. En ninguna parte. Si usted revisa la disposición de formalización de la investigación preparatoria, de cabo a rabo, desde la primera letra hasta la última, no va a haber ningún cuestionamiento o ningún planteamiento en la tesis del Ministerio Público de que las fechas de la resolución 19 o la fecha del informe del relator Dulanto, que son de 13 de julio de 2015, no sean ciertas, sino que habrían sido predateadas. No hay ningún planteamiento. Entonces, claro, el Ministerio Público, por eso digo que me sorprende, y con todo respeto, porque en esta audiencia el argumento es decir, oye, es que tenemos sospecha de las fechas, ¿no? Que podrían no haber sido el 13, sino otra fecha. Pero eso ni siquiera está planteado en la disposición de formalización, en ninguna parte. Lo que obviamente supone que la tesis del Ministerio Público, claramente, es que estas resoluciones tuvieron esas fechas. Entonces, parecería ser, y reconozco que esto es especulativo, pero parecería ser que este argumento del Ministerio Público no es más que un recurso hecho para esta audiencia, dado que se percata de que efectivamente, tal cual como ha planteado los hechos en la disposición de formalización, donde no cuestiona las fechas ni de la resolución 19 por el cual se programa la vista de la causa para agosto, ni del informe del asesor, del relator Dulanto, en el que se da cuenta sobre los expedientes que en ese momento estaban en la sala civil permanente, han sido variadas esas fechas ni predateadas. No hay ningún planteamiento en ese sentido por parte del Ministerio Público en su disposición de formalización. Entonces, esto en la audiencia parecería más ser un argumento para tratar de mantener vivo una imputación que, leída y estudiada en los términos en los que está formulado, no puede subsumirse en el tipo penal de cohecho pasivo específico. Y para concluir, también hay otro dato que me ha llamado la atención y que entendería que es un argumento más de carácter efectista, es vincular a mi patrocinada con el señor César Inostroza Pariachi, que obviamente todos conocemos que no tiene una reputación en la actualidad muy buena, y toda vinculación con César Pariachi, incluso una foto, podría ser ya suficiente indicio como para poder dudar de la, digamos, honestidad de una persona. Y si uno analiza nuevamente la disposición de formalización de la investigación preparatoria, nunca se establece una vinculación entre mi patrocinada, la doctora Madeleine Ildefonso Vargas, y el señor César Inostroza Pariachi. Sí lo hace con la doctora Estrella Campo. Eso es algo que la formalización de la investigación establece vinculaciones entre ellos. Pero vinculación de mi patrocinada con el señor César Inostroza Pariachi no existe en ninguna parte de la formalización de la investigación preparatoria. Entonces, el colocar o el decir que son 3 magistrados los que conjuntamente estaban interesados y habrían hecho gestiones es simplemente una formulación o un planteamiento que lo que intenta es contaminar a mi patrocinada
con lamentablemente la mala reputación que tiene el señor César Inostroza Pariachi actualmente y que fue presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Mi patrocinada en ningún momento ha tenido vinculación alguna con el señor César Inostroza Pariachi. En ninguna parte de la imputación hecha por el Ministerio Público se establece algún contacto, comunicación, acuerdo, nada entre mi patrocinada y el señor César Inostroza Pariachi. Lo único que hay es esta vinculación entre mi patrocinada y la doctora Estrella Cama, que como hemos visto resulta absolutamente inviable por las fechas, pero además resulta que la promesa nunca habría sido vista, nunca habría beneficiado a mi patrocinada, o sea, no habría implicado nunca un beneficio para mi patrocinada. ¿Por qué? Porque la doctrina establecida ya, doctrina jurisprudencial o el planteamiento jurisprudencial de la Sala Civil Transitoria del Callao, y esto no ha sido desconocido, era que los casos en los que había prevención, y esto ya desde mayo había un abocamiento en el caso de mi patrocinada, los casos de los que había prevención, la Sala Transitoria lo derivaba por prevención a la Sala Superior Permanente. Es decir, tan artificial es la construcción de la imputación que no se ha dado cuenta que sí o sí el expediente de mi patrocinada habría terminado siendo conocido por la Sala Civil Permanente. O porque el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial modificó la fecha y puso agosto, o porque no modificando la fecha, esto hubiese ido a la Sala Superior Transitoria, y la Sala Superior Transitoria habría dicho por prevención, como esto ya desde el 14 de mayo del 2015 tiene abocamiento en la Sala Superior Permanente, remítase a la Sala Superior Permanente para que ella decida. ¿Qué beneficio tuvo mi patrocinada? Ninguno. Al final, con promesa, que dice el Ministerio Público, o sin promesa, esto habría terminado siendo conocido por la Sala Superior Permanente. Por estas consideraciones, señor juez, reiteramos nuestra solicitud de que nuestra excepción de improcedencia de acción sea acogida y en ese sentido se sobresea la causa que actualmente pesa sobre mi patrocinada. Gracias, doctor. Doctora Cuba, tiene el uso de la palabra para su réplica. Gracias, señor juez supremo. Únicamente reafirmar lo señalado y algunas precisiones sobre lo dicho por la defensa técnica de la investigada y de Alfonso Vargas. La construcción de la imputación no es artificial, superficial ni nada que se le asemeje. La construcción de la imputación ha sido precisada, señalada y establecida. La precisión de la fecha exacta de la comisión del delito es lo que no se tiene. La fecha exacta, pero la Fiscalía se ha delimitado el espacio temporal de la posible comisión de la promesa. Eso está ampliamente detallado en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Temas adicionales sobre lo que se ha señalado. La promesa, tal como está señalada la imputación en la disposición de formalización de investigación preparatoria, claramente se señaló allí que la promesa de Estrella Cama hacia Ildefonso Vargas era que iba a realizar las gestiones con César Inostroza. Eso lo dice la imputación. Y lo pautea específicamente en todas las líneas y los argumentos que se han señalado. Precisamente la determinación de la fecha más precisa y concisa es lo que señala la Fiscalía en la delimitación progresiva. Este es el extremo, porque la imputación está planteada para que la defensa pueda defenderse. Se sabe cuál es el ofrecimiento y cuál era el favorecimiento y cuál era el funcionario y cuáles eran los procesos. De tal manera que la Fiscalía ha detallado ampliamente este tema. Y finalmente, sobre el tema de la posibilidad de la promesa, ya nos hemos pronunciado sobre ese tema, señor magistrado. Lo que se buscaba claramente era que los expedientes permanecieran en la Sala Civil Permanente del Callao, y ya había adaptado una posición, dicho sea de paso, allí la presidenta era la coinvestigada, Irma Estrella Cama, por todo lo cual la imputación aparece detallada en el nivel de precisión del propio estadio. Los argumentos de la defensa sobre que la promesa no sería posible no son de asidero, y por todo lo cual nos reiteramos en nuestros fundamentos, solicitamos que la excepción de improcedencia de acción sea declarada infundada. Muchas gracias, señor, y concluyo. Gracias, doctora. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa de la señora Ildefonso Vargas, y solicita que se declare fundada su excepción de improcedencia de acción, y los argumentos de la Fiscalía que solicita que se declare infundada de acuerdo a los argumentos expuestos el día de hoy.
Se debe expedir la resolución correspondiente notificada a las casillas electrónicas. Siendo las 9:33, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Buen día con Muchas todos. gracias. Luego, buenos días.